Bien, buenos días para todos y todas. Espero que estén muy bien. Me alegra volver a verlos. Entonces, bueno, vamos a iniciar 8:50 en punto. La semana pasada, entonces, estuvimos trabajando acerca del sistema nervioso, ¿cierto? Y vimos un poco, bueno, qué es el sistema nervioso. Hablamos un poco acerca de la clasificación del sistema nervioso, ¿cierto? Y sabemos que entonces lo manejamos como sistema nervioso central, siendo pues efectivamente uno de los más importantes, ¿cierto? Dividido, les agradezco tener el micrófono cerrado para no generar interferencia mientras hacemos explicación, por favor. Esperen por acá. Entonces decíamos, bueno, el sistema nervioso central, ¿cierto? Se divide en encéfalo y médula espinal. Eso como para recordar un poquito. Y entonces es súper importante porque tiene que ver, ¿cierto?, con el centro de muchas de las actividades conscientes, voluntarias, ¿cierto? Por ejemplo, el cerebro específicamente, lo que tiene que ver con las facultades intelectuales, el aprendizaje, la inteligencia, la memoria específicamente, ¿cierto? Pero también lo que tiene que ver con el cerebelo y la relación frente al equilibrio y la coordinación de los movimientos del cuerpo, y el cómo controlar las funciones vitales frente a la respiración, la digestión de los alimentos, la circulación sanguínea, ¿cierto? Entonces el sistema central básicamente es un punto de control y pues es central porque es súper importante para el funcionamiento de todo el organismo, ¿cierto? De igual manera, por ejemplo, nuestra médula espinal que comunica precisamente el encéfalo con todo el resto del cuerpo y también tiene que ver con procesos de movimiento, reflejos y demás reacciones, ¿cierto? Entonces mencionábamos, claro, es que el sistema nervioso nos permite reaccionar frente a algunas situaciones. Y decíamos que, por ejemplo, el sistema nervioso periférico, ¿cierto?, que tiene que ver con toda la distribución del resto del cuerpo, entonces se divide en parasimpático y simpático. Lo veíamos la clase pasada. Y entonces decíamos, claro, habrán algunos momentos donde cada uno se active, ¿cierto? Son complementos, Entonces, mientras el parasimpático me permite hacer procesos, por ejemplo, de contracción de pupilas, el simpático hace lo contrario, un proceso de dilatación de pupilas. ¿Pero por qué? Porque se han generado unos estímulos, ya sean externos o internos en nuestro organismo, que hacen que se generen ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces decíamos, por ejemplo, cuando usted siente que no puede respirar, está en un estado de ansiedad, de estrés, de angustia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el sistema parasimpático lo que hace es que contrae las vías respiratorias, las vías aéreas, ¿cierto? Y eso es lo que hace que se dé esa sensación, un poco para explicar ese funcionamiento a través de estímulos del sistema nervioso. Y habíamos empezado a trabajar las preguntas que había quedado de tarea para la clase anterior. Esas ya deben estar porque era para la clase anterior.
y precisamente en la clase anterior no dejamos tarea porque no habíamos terminado, ¿cierto? Y aquí sí, no recuerdo bien en qué pregunta quedamos. ¿Alguien me puede contar en qué pregunta quedamos? En la 33, profe. En la 33, listo, perfecto. 33, profe. Ya las trabajamos, listo, 33, muy bien. Entonces vamos a empezar a trabajar de la 34 a la 44, listo, para dejar esto totalmente al día. Entonces ya sabemos cuál es el mecanismo, vamos leyendo la pregunta, en el chat vamos escribiendo la posible respuesta y efectivamente hacemos la retroalimentación. Entonces, Johan, inicia tú, por favor, con la número 34, por favor. Las neuronas poseen una prolongaciones filamentosas que se denominan A. Axones y neuritas, B. Axones y dendritas, C. Neuritas y cilindroejes, D. Dendritas y neurofibrillas. Listo, entonces voy a ir acá al chat y vamos a escribir número 34. Posibles respuestas en el chat, muy bien, Gloria dice que la B. Vayan escribiendo sus posibles respuestas. Esta tarea debe estar más que hecha, porque esta era para hace 8 días. Entonces ya todo el mundo debe tener esto un poco trabajado. Listo, entonces, bueno, ahí la mayoría se fue por la B. Muy bien, axones y dendritas, ¿cierto? Y lo veíamos también la clase pasada por acá, en una imagen que yo les mostraba un poco la neurona y les contaba el proceso de sinapsis. Entonces, recuerden que las dendritas son estas partes que parecen como las antenas y los axones, estas que también parecen antenitas, ¿cierto? Pero más pequeñitas, pero permiten la conexión con la otra neurona. Y son filamentosas porque parecen filamentos, ¿cierto? Se desprenden básicamente conexiones como antenitas. Entonces, muchas gracias, Joan. Muchas gracias quienes participaron en el chat. Vamos con Tania. Tania, ¿nos ayudas a leer, por favor, la 35? 35. Las dendritas de las neuronas. A. Son prolongaciones del axón. B. Pueden contactar con muchas otras neuronas. C. Forman los neurotransmisores. D. Transmiten el impulso nervioso. Listo, muchas gracias. Entonces vamos con las respuestas a la pregunta número 35. Esas dendritas de las neuronas, ¿qué logran hacer? ¿Cuál es su función específicamente? Vicky. Sí.
Sí. Listo, discúlpenme aquí esos 2 segunditos que me demoré, no mentiras, un minutico que me demoré. Entonces, número 35, respuesta correcta B. Pueden contactar con muchas otras neuronas. Listo, básicamente las dendritas. Ay, no, mentiras, se perdió su maestra. Las dendritas transmiten el impulso nervioso. Recordemos que son las antenitas. ¿Listo? Me confundí ahí con los axones. ¿Listo? Las dendritas, que son estas antenitas principales, son quienes ayudan a transmitir precisamente el impulso nervioso a través del cuerpo de la neurona y llega hasta el axón, que es quien genera la conexión con la otra. Entonces, ahí la respuesta correcta es la D para quienes pusieron la D, ¿vale? Aquí, número 36. Entonces, iba en Tania. Sigue Daniel. Daniel, número 36, por favor. ¿Qué función tiene la médula espinal? A. Regular el movimiento voluntario. B. Controlar el ritmo cardíaco. C. Elaborar los actos reflejos. D. Controlar la postura del cuerpo. Listo, entonces 36. Eso lo hablamos también en la clase anterior. ¿Qué función tiene la médula espinal? Específicamente, que hace parte del sistema nervioso central, junto con el encéfalo. ¿Y qué habrá pasado? Ahí hay hartas diferencias. Miren, acá lo vimos, acá lo tengo en la clase pasada, médula espinal. Miren acá lo que dice, es el centro de los actos reflejos. Lo hablamos la clase pasada y un poquito lo mencioné hoy. Entonces, número 36, elabora los actos reflejos, ¿listo? O sea, opción de respuesta C. Número 36, C. Valentina, número 37, por favor. ¿Cómo se llaman los actos que se realizan sin intervención de la corteza cerebral? A. Actos reflejos. B. Actos independientes. C. Actos inconscientes. D. Actos intrascendentes. Intrascendentes, listo. Número 37, por favor, escriban en el chat su opción de respuesta. ¿Cómo se llaman los actos que se realizan sin intervención de la corteza cerebral? Solo veo 3 participaciones, 4. Ah, mentiras, ya. 1, 2, 4, 5, 6. 6 participaciones de 13 personajes. Actos inconscientes, ¿listo? Listo, número 38. Fue Valentina, Andrés Peña. Número 38. Andrés Peña. No está, entonces. Antonia Pedraza. También es plena y gorda, no es esa es la que tocan. No, mi hermana la que pide esa llave Oigan, de la llave. yo la listo 80.000 cosas para los mujeres. Yo sé que John tampoco se caga, mi hermano no se caga para eso. Andrés, ¿vas a leer? No, creo que no. Definitivamente creo que Andrés no va a leer. Antonia. Buenos días. Perdón, dale, lee la 38, por favor. ¿Qué efecto tienen los neurotransmisores en la propagación del impulso nervioso? A. Liberan el K+ de la siguiente neurona. B. Incrementan la permeabilidad del Na+. Y C. Provocan una descarga eléctrica en la siguiente neurona. Listo, muchas gracias. Entonces, respuesta a la pregunta número 38. ¿Qué efecto tienen los neurotransmisores
Obviamente esa palabra neurotransmisores tiene que ver con la transmisión de información, ¿cierto? A nivel de las neuronas, en la propagación de un impulso nervioso. ¿Será que liberan el potasio de la siguiente neurona, incrementan la permeabilidad de sodio o provocan una descarga eléctrica en la siguiente neurona para poder generar esa transmisión de información? Entonces, bueno, por aquí dicen que la C, que la C, que la C, que la A, que la C, que la C. Listo, muy bien, la C. Provocan una descarga eléctrica en la siguiente neurona, por eso hablamos de un impulso nervioso, ¿no? Una transmisión de esos impulsos nerviosos. Nos ayudó Andrés. Antonia. Bueno, no, parece que Antonia no. Entonces, Daniela. Daniela. 39. Las células que unen, sostienen y proporcionan nutrientes a las neuronas son las A. Células de, ¿cómo se pronuncia, profe? De Chihuahua. B. Células adiposas. C. Células de neuroglía y D. Células sanguíneas. Listo, ahí, ¿cuáles se relacionan? ¿Cuáles son las células que unen, sostienen y proporcionan nutrientes, perdón, a las neuronas? 39. Bueno, eso está diverso. Acá dicen que la C, que la D, que la B, que la C, que la A, que la B. Bueno, entonces pilas. Respuesta correcta, la C. Recuerden que antes ya habíamos hablado acerca de algunas de las células importantes aquí, justo en esta pregunta, de las células gliales y las neuronas para lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, las células de neuroglia. Entonces, pilas acá. Ah, bueno, Antonia, no te preocupes que no puedes abrir el micrófono, listo, no te preocupes. Entonces vamos aquí con la número 40. Nos ayudó Daniela, sigue Diego, Número 40, por favor. Buenos días, profe. A ver, 40. ¿Cuál de las siguientes acciones está controlada por el sistema nervioso parasimpático? A. Construcción de los vasos sanguíneos. B. Aumento de la sudoración. C. Disminución en la producción de saliva. D. El aparamiento digestivo, aumento de los movimientos de extracción del estómago. E. Promueve la eyaculación. Entonces, número 40. ¿Cuál de esas acciones está controlada por el sistema nervioso parasimpático? Ahí les estoy mostrando la imagen a ver si sirve de algo para algunos. ¿Listo? Entonces, miren, efectivamente, como mencionan los compañeros, es la D. ¿Listo? En el aparato digestivo aumentan los movimientos. Entonces, se estimula lo que tiene que ver con el sistema digestivo. La producción de saliva no disminuye. Ah, ok, bueno, y es que ahí aparecen este también. Ah, no, disminución, no, pilas que dices disminución. Y el parasimpático lo que hace es estimular la saliva, dices disminución. Y acá es donde sí habla de aumento. Entonces, muy bien, respuesta correcta la D. Creo que la mayoría se fue por esa. Número 41, después de Diego va Gloria. Con la 41, por favor. Listo, sí, señora. ¿Qué es el sistema nervioso central? CNC. A, lo mismo que el encéfalo. B, el conjunto de encéfalo y médula espinal. C, el conjunto de nervios del C.N.
D, lo mismo que el cerebro. Yo Listo. coloqué el B. Ok, muchas gracias. Número 41. ¿Están de acuerdo de pronto con Gloria, con la señora Gloria, en su respuesta o cuál dicen? Bueno, parece que están de acuerdo. Ok, Carmen dice que la sé. Uy, ¿en serio, Antonia? No, mira qué raro. No les tengo. Antes ahí te envié la solicitud. Te envié la solicitud de reactivar el audio. Porque no, yo normalmente no bloqueo el micrófono. Bloqueo otras opciones, pero el micrófono no. Entonces, pilas número 41. El sistema nervioso central, por sus siglas SNC, sistema nervioso central. ¿Listo? No es la C porque acá solamente dice el conjunto de nervios del sistema nervioso. Entonces, pilas porque acá lo está tomando todo, ¿cierto? Todo, todo. Y nosotros ya dijimos que está dividido el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, por eso no puede ser la C. Y los personajes que dicen, por ejemplo, lo mismo que el cerebro, recuerden que no es solamente el cerebro. El sistema nervioso central no es solamente el cerebro. Mire, el sistema nervioso central es el encéfalo, la médula espinal. Y el encéfalo se divide en tres: cerebro, cerebelo y tronco encefálico, la clase pasada. Es decir, que la respuesta correcta es la B. Para quienes pusieron la B, muy bien. El conjunto del encéfalo y la médula espinal. Eso es el sistema nervioso central como tal. Entonces ahí nos ayudó la señora Gloria. Sigue Carmenza, por favor, con la 42. El 42. ¿De qué parte del sistema nervioso forman parte los nervios craneales? A. Sistema nervioso periférico. B. Sistema nervioso craneal. C. Sistema nervioso encefálico. D. Sistema nervioso central. Listo, entonces número 42. La C. Y ella puso la C. Entonces, no sé si estén de acuerdo. Ahí porque no me escribe. Espérenme que no me escribe el número de la pregunta. ¿Sí? ¿Será que se desconecta? Se bloqueó. No quiero escribir eso. Qué raro. No, vayan escribiendo ahí sus respuestas porque esta vaina no quiero escribir. Creo que sí, es una cuestión de... Bueno, por acá dicen que la A, que la D, que la C están diverso, que la D, que la B, ¿cierto? Entonces están preguntándonos acerca de los nervios craneales. ¿De qué sistema, cierto, forman parte entonces los nervios craneales? Recuerden la clasificación que veíamos, ¿no? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Listo? Si vemos acá en esta parte, esto es el cerebro, pero la parte del cráneo, ¿cierto? Está directamente relacionado más con la parte del sistema nervioso periférico. Ahí se alcanza a ver el azulito. En la parte del sistema periférico, aquí, de manera superior. Entonces, sistema nervioso periférico número 42. Número 43, entonces íbamos en la señora Carmenza, sigue Julián. Julián, número 43, por favor. ¿Cómo transmiten las neuronas la información? A. Únicamente mediante los impulsos eléctricos. B. Únicamente mediante sustancias químicas, neurotransmisores entre paréntesis. C. Mediante señales eléctricas y sustancias químicas. D. Mediante magnetismo. Listo, gracias. Escriban en el chat, porfa. ¿Por qué no? No funciona mi teclado.
las respuestas, posibles respuestas. Listo, entonces la C, la C, la C, la C. Efectivamente, esa es la respuesta más adecuada, ¿listo? Por ahí algunas personas dijeron que la A, pues que la D. Bueno, la C es la respuesta correcta. Mediante señales eléctricas y sustancias químicas que se conocen como neurotransmisores, ¿listo? Y por último, ¿qué es el sistema nervioso periférico? ¿Qué es el sistema nervioso periférico? El sistema formado por todos los órganos sensoriales, el conjunto de nervios que conectan todo el cuerpo con el sistema nervioso central, o es la conexión entre una neurona y otra, o es lo mismo que la médula espinal. Por favor, escriban sus opciones de respuesta. Gracias por poner el número, Andrés. Muchas gracias. C44. Ay, ¿cómo así? Ah, ok, 44A. Por acá dice Diego que no, que la Gloria dice que la B. Diego dice que 44B. Dania dice que la A. Carmenza la B, Valentina la A, Antonia dice que la B. Listo, entonces muy bien, es la B, pilas para los que pusieron la B, muy bien. El resto pilas lo hemos estado hablando, el conjunto de nervios que conectan todo el cuerpo con el sistema nervioso central. ¿Listo? Recuerden, sistema nervioso central es la parte que está en naranja, central, el cerebro, la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico es toda la parte azul, es decir, que son todo lo que está distribuido alrededor del cuerpo para poder generar entonces esas señales y eso que tiene que ver con los procesos de neurotransmisión. ¿Listo? Entonces hasta ahí terminaríamos nuestro sistema nervioso central en el módulo. Vamos a ver un par de videos ahora. Permítanme, voy a dejar de compartirlo un momento. A manera de introducción acerca del siguiente sistema del cuerpo humano, que será el sistema circulatorio. Sin embargo, quiero preguntarles en este instante, levanten la manito para participar, ¿a qué hará referencia el aparato circulatorio o el sistema circulatorio? ¿Qué características conocen e identifican del sistema circulatorio? O sea, ¿qué saben? ¿Qué saben acerca del sistema circulatorio? Para ustedes, ¿qué es? ¿Cuáles son los órganos más importantes del sistema circulatorio? De pronto, no sé, ¿qué características tienen que ver con el mantenimiento del sistema circulatorio? ¿Cuál es la importancia biológica de este sistema? Entonces, levanten la manita y me van contando. ¿Qué saben acerca del sistema circulatorio? ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es su función? ¿Qué órganos son los más importantes en este sistema? ¿Cómo se puede contribuir al buen mantenimiento del sistema circulatorio? ¿Nadie? ¡Wow! Menos mal, todos tenemos sistema circulatorio. Julián, dale, Julián. Después va Valentina. El que se encarga de enviar nutrientes, sangre y oxígeno a todo el cuerpo. Uy, Y el bueno. órgano más importante es el corazón. Listo, muchas gracias, Julián. Valentina, ¿qué dices tú? Estoy de acuerdo con mi compañero, sé que se encarga de transportar nuestros nutrientes en, ¿cómo era? Bueno, sí, esas cosas. Y también se encarga en eliminar las cosas que nos sirven. O sea, por ejemplo, algún tipo de sangre o algo que no nos sirve para nuestro cuerpo, él se encarga de eliminarlo también. Listo, gracias, Valentina. ¿Nadie más? Julián, Valentina, ¿alguien más algo que aportar? Listo, bueno, entonces voy a presentar los videitos. Voy a compartir otra vez. Y el sonido. El sistema circulatorio es una red que se extiende por todo nuestro cuerpo. Mira cómo funciona.
El sistema circulatorio es el responsable de distribuir por el cuerpo un tipo especial de tejido, la sangre. Si la sangre es líquida y los tejidos son sólidos como los músculos, las grasas, las neuronas. Los tejidos no necesariamente tienen que ser sólidos como tú los llamas. La sangre es un tejido entre líquido y viscoso. Sí, porque la sangre tiene partes líquidas y partes sólidas. Exacto. La sangre está formada por dos partes, una líquida llamada plasma, que representa alrededor del 60% del total de sangre, y el 40% restante está formado por partes sólidas. Pero la sangre se ve líquida. Así es, su aspecto se debe al plasma, que está formado principalmente por agua, además de proteínas, hormonas, sales y gases disueltos. Muy bien. Y la parte sólida o celular está formada por células o restos de células que están suspendidas en el plasma. ¿Los glóbulos rojos están entre esas células? Sí. En la sangre encontramos básicamente 3 tipos de células. ¿Alguien sabe cuáles son? Están los glóbulos rojos o eritrocitos, que son las células más abundantes de la sangre. Además hay glóbulos blancos o leucocitos y los megacariocitos, que son las células más grandes del tejido sanguíneo y que al romperse forman las plaquetas. Todo este conjunto de células y plasma recorre el cuerpo con varias funciones diferentes e importantes. La función respiratoria, la nutritiva, la inmunitaria, la excretora, la transportadora, la reguladora y la hemostática. ¡Wow! ¡Qué importante! Supongo que por eso Drácula se alimenta de sangre. No exactamente, Aura, pero podríamos preguntarle. En el plasma hay sales. ¿Y también se mantienen niveles estables de sales como de azúcares? Pues sí, recuerda lo que sucede cuando a una célula la colocas en agua pura o agua muy salada. Ah, cierto. Para vivir, las células deben estar en un medio osmótico semejante al de su interior. Sí, y además de mantener el medio osmótico, gracias a las sales, muchos otros componentes pueden disolverse en el plasma y ser así transportados. La hemostasia es el proceso por el cual se detienen las hemorragias ante una abertura en una vena o una arteria. Así, cuando hay una herida, entre otros mecanismos, las plaquetas que están en la sangre taponan esa herida para evitar la pérdida de sangre y permitir la reconstrucción de los tejidos. Sí, las plaquetas intervienen en la coagulación de la sangre. Exacto. Además, la función reguladora la logran porque en la sangre viajan hormonas que regulan la función de los órganos. Donar. Bien, entonces, uno de los tejidos entonces más importantes para hacer ese proceso del sistema circulatorio que mencionaban los compañeros, frente a lo que tiene que ver con el transporte de nutrientes como el oxígeno, ¿cierto? O también posible eliminación de algunas sustancias, es entonces la sangre, ¿cierto? Como mencionaban en el video, entonces es un tejido, digamos que es un tejido distinto a lo que hemos revisado de los otros tejidos, ¿cierto? Se dice que es un tejido entre líquido y viscoso. Viscoso significa entonces que es mucho más denso, por ejemplo, que simplemente el agua, ¿cierto? Entonces, eso porque se da de acuerdo a la composición de la sangre, ¿cierto? Entonces, en la sangre, pues no solamente vamos a hablar de que transporta el oxígeno y que el oxígeno sería como una de las moléculas más importantes que se presentan, sino que hablamos entonces de que específicamente hay un gran porcentaje de lo que denominamos plasma, ¿cierto? Y que aunque aparentemente en su gran mayoría es una composición líquida, ¿cierto? También hay unas células que están directamente relacionadas con procesos de algunas células que tienen un aspecto mucho más sólido. Obviamente lo que pasa es que son células microscópicas que pues usted no dice, ay, mire, aquí tengo una plaqueta y esto sí es un glóbulo rojo y esto es un eritrocito, ¿no? ¿Cierto? Pero ahí está básicamente esa composición. Y cada una de estas células entonces tiene una función distinta. Entonces específicamente los glóbulos rojos efectivamente tienen que ver con el proceso del transporte de oxígeno. Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, entonces nos ayudan frente a lo que tiene que ver con el sistema inmunológico. Y las plaquetas, entonces como ya vimos, son quienes nos ayudan en procesos, por ejemplo, de alguna herida, alguna cortada y demás, para que no haya un proceso de
pues desangramiento, se podría decir, ¿cierto? Donde se da una eliminación constante de sangre y pues efectivamente eso va a afectar el cuerpo o la vida de la persona, ¿listo? Entonces uno de los tejidos más importantes del sistema circulatorio para cumplir esas funciones que mencionaban los compañeros es efectivamente la sangre, ¿listo? También pues ustedes o sus compañeros mencionaban, por ejemplo, el corazón como uno de los órganos más importantes, porque pues la función del corazón es bombear sangre y estamos hablando que el tejido más importante del sistema circulatorio o cómo funciona ese sistema circulatorio en base a la sangre, pues también tendríamos que hablar y mencionar de, bueno, ¿y quién bombea la sangre, cierto? ¿Quién permite que se dé ese flujo constante? Efectivamente hay una relación, ¿listo? Les voy a asignar la tareita, ¿listo? Les voy a asignar la tarea. Recuerden que hoy en 8 días no hay clase porque estamos en proceso de Semana Santa, así se le conoce, ¿no? Bueno, es como un pequeño receso. Pero entonces, dentro de 8 días no nos vamos a conectar, pero sí dentro de 15 días volvemos. Y entonces, de tarea, van a trabajar. No tengo teclado. Por favor, anoten, tomen nota porque no tengo teclado, ¿listo? Van a trabajar de la pregunta número 45 a la pregunta número 106. Por favor, tomen nota, porque no les puedo escribir ahí en el chat. Es una locución. Entonces, de la pregunta número 45 a la pregunta 106. De la pregunta número 45 a la pregunta número 106. Ay, gracias, Diego. Excelente. Muchas gracias. Es el mejor. Muchas gracias por esa ayuda ahí. Del 45 a la 106, que tiene que ver entonces con sistema circulatorio y también con sistema endocrino. ¿Listo? Para que vayamos adelantando. Porque pues el receso es delicioso, súper chévere, súper rico, pero es tiempo que vamos, que requerimos también para ir trabajando, ¿no? Entonces ya cuando nos conectemos en 15 días, de pronto es mucho más fácil simplemente hacer la retroalimentación. Entonces decir, bueno, ¿cuál era la respuesta correcta? Esta y esta. Obviamente realizaremos una explicación también frente al sistema circulatorio un poco más específica y por lo mismo frente al sistema endocrino, que es el que tiene que ver con la regulación hormonal en nuestro cuerpo, y básicamente nos vamos a dar cuenta que todo en este cuerpo funciona en base a hormonas. Los cambios hormonales por eso se vuelven un proceso importante dentro del desarrollo y el crecimiento humano. ¿Listo? Entonces esa sería la tarea. Espero que descansen, que tengan una excelente semana. Nos vemos de hoy en 15 días. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, que estés bien. Chao. Gracias, Diego, por escribir ahí la tarea en el chat. Muchas Chao, gracias. profe, muchas gracias. Bueno, don Andrés, igual. Que estén bien. Hasta luego. Antonia también. Bueno, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, vale. Que estén bien.